Esto es Aprendamos Juntos. Y hoy vamos a hablar sobre la consolación de la filosofía de Boecio. Y para quienes nos acompañan en este análisis profundo, vamos a sumergirnos en los extractos, los prólogos, las traducciones de una obra que, la verdad, es verdaderamente monumental. Sí, escrita en el siglo VI, ni más ni menos. Exacto, en el siglo VI. Y nuestra misión en esta exploración es tratar de entender un misterio humano fascinante. Como un hombre que literalmente lo había perdido todo y que se encontraba esperando en una celda una ejecución totalmente injusta, logró encontrar la paz definitiva. Y lo más impactante de esta historia, si me permites agregar, es que no encontró esa paz a través de falsas esperanzas o consuelos vacíos. Para nada. Lo hizo mediante el uso de la razón pura y la filosofía. Es una charla que, nos invita a desarmar y cuestionar todo lo que creemos saber sobre el éxito, el fracaso y el propósito de la vida. Totalmente. Y bueno, para quienes nos escuchan, es un texto de supervivencia extrema. Es que lo es. A pesar de tener unos 15 siglos de antigüedad, la genialidad de esta obra radica en que nos habla desde una verdadera, digamos, situación límite. Desde el borde mismo del abismo existencial. Exactamente. Pero, para comprender la magnitud de lo que estamos analizando, primero hay que situar la pieza en el tablero histórico y conocer a nuestro protagonista. Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. Ese mismo, nacido hacia el año 480 después de Cristo. Y no hablamos de un académico aislado en una torre de marfil, leyendo libros todo el día. No, era un hombre de acción. Era un erudito brillante que además llegó a ser un altísimo funcionario romano bajo el reinado del rey ostrogodo Teodorico. Para que nuestra audiencia se haga una idea, era el equivalente a un primer ministro moderno. Un hombre que intentó encarnar el ideal de Platón de gobernar guiado por la filosofía. Y en registro histórico sobre su gestión es asombroso. Boecio utilizó todo ese inmenso poder político para frenar la corrupción descarada de la época. Se enfrentó a los peores. Sí, defendió a los inocentes. Detuvo a figuras muy poderosas, como Conigasto y Trigulla, que básicamente se dedicaban a expropiar y arruinar a ciudadanos desamparados. Gente terrible. Y arriesgó su propio prestigio para salvar a hombres honorables, como el cónsul Paulino, a quien rescató de las garras de lo que él mismo llamaba los perros palaciegos. Una frase muy fuerte. Muy fuerte. También defendió a Albino de una condena injusta, pero claro, intentar ser un hombre justo en un nido de víboras políticas tiene un precio altísimo. Esa rectitud inquebrantable le generó enemigos mortales. Enemigos que lamentablemente no tardaron en orquestar una tragedia monumental. En su afán por defender al Senado romano de acusaciones infundadas, el propio Boecio termina siendo falsamente acusado de traición y magia. Magia, imagínense. Una locura. Y la ironía más amarga es observar quiénes fueron los arquitectos de su caída. Hombres profundamente corruptos, motivados por deudas asfixiantes o que ya habían sido castigados por fraudes. Personajes oscuros. Sí, personajes como Basilio, Opilión y Gaudencio, apoyados por el delator Cipriano. Sin derecho a defenderse, sin un juicio justo, a Boecio lo despojan de absolutamente todo. De todo. Su inmensa riqueza es confiscada. Pierde su estatus, sus cargos honoríficos y quizás lo que más le dolió, su invaluable biblioteca. Es exiliado, arrojado a un calabozo en Pavía y condenado a una muerte inminente. De ser la figura más respetada e influyente del reino, pasa a ser un prisionero aguardando al verdugo. Un cambio drástico. Ese contraste brutal es el escenario desgarrador con el que arranca el libro primero. Imaginemos la atmósfera en esa celda. Boecio está completamente quebrado, sumido en una depresión paralizante, dictando versos tristes. Sí, y a su alrededor, de forma poética, describe la presencia de las musas de la poesía. Exacto. Pero en este contexto de desesperación, estas musas no traen alivio. Al contrario, actúan como un eco de su propio dolor. Lo hunden más. Lo hunden más en la miseria, alimentan su lamento. Y es justo en ese abismo de autocompasión cuando irrumpe una figura imponente. Cambia todo. Aparece una mujer majestuosa, de rostro sereno pero con ojos de fuego, cuya estatura parece fluctuar. A veces tiene tamaño humano y a veces su cabeza parece tocar el cielo mismo. Esa aparición es el eje de toda la obra, porque es la filosofía personificada.
Y la descripción visual que hace Boecio es de una riqueza simbólica asombrosa. ¿El vestido, por ejemplo? Claro, el vestido. Esta mujer majestuosa lleva un vestido tejido por ella misma con hilos finísimos e inmortales. Sin embargo, el vestido está rasgado. Roto a la fuerza. Exacto. Manos violentas han arrancado pedazos de la tela. Esto es una metáfora brillante de cómo las sectas filosóficas de la antigüedad, como los estoicos y los epicúreos, se apropiaron de fragmentos aislados de la verdad y se alejaron creyendo que tenían la filosofía entera. Es una imagen poderosísima. Y hay más detalles en la ropa. En el borde inferior del vestido lleva bordada la letra griega pi, que representa la praxis, la ética y la vida práctica. Y en el borde superior, la letra teta, que representa la teoría, la contemplación y la verdad divina. Y hay algo entre esas dos letras, ¿no? Sí, unos escalones. Un recordatorio de que el conocimiento debe elevarse desde la acción cotidiana hasta la sabiduría superior. Es una imagen que queda grabada en la mente. Lo primero que hace esta mujer, la filosofía, es expulsar a las musas de la poesía a los gritos. Sin piedad. Sin piedad alguna. Las llama cortesanas de teatro y sirenas dulces hasta la muerte, argumentando que solo le están administrando un veneno emocional a Boecio. Y tiene razón. Tras despejar la celda, se acerca, lo examina y emite un diagnóstico clínico y demoledor. El problema real de Boecio no es la cárcel, ni la injusticia del rey, ni la pérdida de su fortuna. Es algo mucho más profundo. Su verdadera enfermedad es una especie de letargo espiritual. Ha olvidado quién es él realmente, ha olvidado su propia naturaleza racional y el propósito último del universo. Está cegado por la neblina de las cosas terrenales. Un diagnóstico durísimo. La filosofía no aparece para darle consuelo emocional. No le acaricia la cabeza diciendo que todo se va a solucionar. Inicia un tratamiento médico para el alma que empieza con medicinas suaves, pero que rápidamente exige el uso de la razón pura. Y este tratamiento nos introduce directamente en el libro segundo, donde aparece uno de los conceptos más influyentes de la Edad Media. La rueda. Bueno, vamos a desglosar esto, porque acá entra en juego la famosa rueda de la fortuna. Boecio no para de quejarse, acusando a la fortuna de haberlo traicionado, de haberle arrebatado todo lo que era suyo. Y la filosofía responde. Hace un movimiento retórico magistral. Asume el papel de la fortuna y decide defenderse en un tribunal imaginario. Hablando en nombre de la fortuna, le dice a Boecio: ¿de qué te quejas? Yo no te he robado nada. Las riquezas, los honores, el poder y la gloria no son tuyos. Me pertenecen a mí. Son suyos. Son sus sirvientes. Dice, cuando yo vengo, los traigo conmigo. Cuando me voy, me los llevo. Nunca fueron de tu propiedad, solo te los presté. Lo fascinante de esto es que la filosofía nos obliga a mirar de frente la esencia inmutable de la fortuna. Su naturaleza, su regla principal y su comportamiento más constante es, paradójicamente, la inconstancia. Siempre está cambiando. Si la rueda de la fortuna dejara de girar, dejaría de ser fortuna. Para ilustrarlo, el texto menciona el célebre caso de Creso, el rey de Lidia. Una historia tremenda. Un monarca de una riqueza obscena que, tras ser derrotado por Ciro, fue condenado a morir quemado vivo en la hoguera. Sin embargo, en el último segundo una tormenta repentina apagó el fuego y le salvó la vida. Cuestión de suerte. La lección histórica es clara. Es una locura depositar la confianza en la prosperidad, porque el mismo poder ciego que otorga un imperio lo puede quitar en un parpadeo. Claro, exige un cambio de perspectiva radical. Y de ese debate surge una idea que, al escucharla por primera vez, choca contra todo nuestro sentido común. Suena muy contraintuitiva. Pero encierra una sabiduría tremenda. La afirmación de que la mala fortuna, la desgracia, es en realidad infinitamente más útil y beneficiosa que la buena fortuna. Es una paradoja profundamente estoica. Pensemos en el efecto psicológico del éxito constante. La buena fortuna miente. Nos adormece. De la ilusión material y sobre todo funciona como un filtro implacable para las relaciones humanas. Cuando Boecio cayó en desgracia, la mala fortuna se llevó a los aduladores y parásitos. Dejó solo a los Verdaderos amigos. Exacto. Esa claridad mental, ese saber exactamente quién está al lado por lealtad y quién por interés, es un regalo invaluable que el éxito constante jamás permite ver. Es un baño de realidad. Y una vez que la filosofía logra arrancar a Boecio de su duelo por las cosas materiales,
El debate se eleva hacia un terreno mucho más ambicioso en el libro tercero. La búsqueda de la felicidad. Si el dinero y el poder son solo préstamos de la fortuna, la gran misión pasa a ser descubrir dónde se esconde la verdadera felicidad, el sumo bien. Y ahí entran los caminos falsos. Para lograrlo, la filosofía disecciona con precisión quirúrgica los 5 caminos falsos por los que la humanidad suele perseguir esa felicidad. Son 5 trampas que, si lo pensamos bien, siguen siendo exactamente las mismas en nuestra sociedad actual. El primero de ellos es la riqueza. Creemos que acumular bienes nos hará autosuficientes. Pero el análisis demuestra exactamente lo contrario. La riqueza no genera independencia, genera una dependencia feroz. Quien amasa una gran fortuna vive atormentado por el miedo a perderla. Necesita cerraduras, guardias, abogados. Necesita favores para proteger lo que tiene. En lugar de liberar al individuo, el dinero lo convierte en rehén de su propia ansiedad. Lo hace depender de fuerzas externas para mantener su supuesta tranquilidad. Es una prisión de oro. El segundo espejismo son los honores o los altos cargos. Hay una creencia arraigada de que un título importante automáticamente otorga valor o respetabilidad a una persona. Lo vemos todos los días en la política. Pero el argumento aquí es demoledor. Si un cargo de poder recae sobre una persona ruin o incompetente, el cargo no lo transforma en alguien virtuoso. De hecho, ocurre lo opuesto. Lo expone. La indignidad de esa persona mancha la institución y el cargo simplemente actúa como un reflector que hace públicas y evidentes sus miserias. Un título no puede inyectar virtud donde no la hay. Y luego tenemos el tercer camino falso, que es el poder terrenal. A simple vista, un rey o un gobernante supremo parece tener la vida resuelta. Pero no pueden ni dormir. La realidad es que el poder absoluto es una espada de Damocles constante. Quien domina a otros vive en un estado de paranoia perpetua, rodeado de intrigas y traiciones. Se cita el caso de Séneca, inmensamente poderoso bajo el reinado del emperador Nerón. Cuando Séneca se dio cuenta del peligro, quiso devolver todo. Quiso devolver todas sus riquezas para salvar su vida, pero ya era demasiado tarde. El poder es una jaula de oro que rara vez permite a sus prisioneros dormir en paz. El cuarto falso camino es la gloria o la fama. Y acá la obra utiliza una perspectiva casi astronómica, que resulta un golpe al ego tremendo. ¿Nos pone en nuestro lugar? Nos invita a observar la inmensidad del cosmos. Comparada con el universo, la Tierra entera es apenas un punto microscópico. Y la humanidad solo ocupa una fracción de ese punto, dividida en innumerables culturas e idiomas. Por lo tanto, buscar la fama es absurdo. Un emperador romano podía creerse el amo del mundo, mundialmente famoso, y sin embargo, a unos miles de kilómetros de distancia, su nombre era un ruido sin sentido. La gloria humana es geográficamente minúscula, temporalmente efímera y en el gran esquema de las cosas, completamente insignificante. Y finalmente, el quinto camino. Los placeres sensoriales. Entregarse únicamente al placer corporal termina invariablemente en enfermedad, desgaste y tristeza. Reduciendo al ser humano al nivel de las bestias. Exactamente. Dotado de un intelecto superior, cae al mismo nivel de supervivencia instintiva. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a ver la profunda raíz del neoplatonismo en el pensamiento de la obra. Claro, Platón está muy presente. El neoplatonismo busca siempre ascender desde lo múltiple y fragmentado hacia el uno, hacia la perfección absoluta. La filosofía razona que todas estas cosas terrenales, riqueza, honor, poder, fama y placer, son fragmentos. Pedazos sueltos. Ninguno puede otorgar una satisfacción total por sí solo. Por lo tanto, el sumo bien debe ser algo completamente perfecto que unifique todo esto y al que no le falte absolutamente nada. De ahí se deduce que el sumo bien y la felicidad perfecta son exactamente lo mismo. Son sinónimos en esta lógica. Y avanzando con una lógica imparable, concluye que, dado que Dios es la fuente inagotable de todo bien y no existe nada superior en el universo, Dios es la felicidad misma. No es que tenga felicidad, es la felicidad. No es un atributo externo. Su esencia misma es la felicidad. Por consiguiente, los seres humanos que logran alcanzar la verdadera felicidad están de hecho participando de la divinidad. Acá es donde se pone realmente interesante.
porque el debate intelectual de esta obra, al llegar al libro cuarto, nos lleva a que Boecio le plantea a la filosofía la madre de todas las preguntas. El dilema de los dilemas. El dilema que ha quebrado la fe de millones a lo largo de la historia. Entramos en el terreno de la teodicea, que es, básicamente, el intento de reconciliar la existencia de un Dios infinitamente bueno y todopoderoso con la dolorosa realidad del mal en el mundo. Y Boecio lanza su queja más profunda. Dice, si el universo está gobernado por este Dios, que es el sumo bien, ¿por qué los justos sufren injusticias y por qué prosperan los malvados? Mírame, estoy en la cárcel siendo inocente, mientras los tiranos corruptos que me condenaron están festejando en el palacio. Es una exigencia de justicia cósmica, y la respuesta de la filosofía es una de las construcciones lógicas más audaces de la literatura. No va a excusas baratas. En lugar de ofrecer excusas, desmonta por completo la premisa. Le responde con absoluta firmeza. Estás viendo el mundo al revés. Los malvados en realidad ni prosperan ni son verdaderamente poderosos. Y construye un silogismo impecable. La premisa base es que absolutamente todos los seres humanos, sin excepción, buscan alcanzar el sumo bien, es decir, la felicidad. Nadie hace nada si no es persiguiendo lo que cree que es un bien. Todos queremos ser felices. Los seres humanos buenos logran alcanzar este objetivo a través de la virtud, que es el camino natural y ordenado para conseguirlo. Pero, por otro lado, los individuos malvados intentan alcanzar esa misma meta, ese mismo sumo bien, utilizando el vicio, la corrupción y el engaño. Y aquí radica su fracaso absoluto. El vicio, por su propia naturaleza desordenada, jamás puede conducir a la verdadera felicidad. Como los malvados nunca logran obtener lo que profunda y genuinamente desean, que es la paz y la felicidad real, terminan siendo seres completamente impotentes. Son fracasados existenciales. Pueden dar órdenes, pueden mover ejércitos o acumular montañas de oro, pero fracasan rotundamente en el único propósito que da sentido a la existencia humana. Exactamente ahí reside la clave. Solemos confundir la capacidad de hacer daño con el verdadero poder. Creemos que el matón es poderoso. Pero la capacidad de cometer actos malvados no es una fuerza, es una deficiencia, una debilidad moral extrema. Hacer el mal te aleja del ser verdadero, te degrada ontológicamente. La virtud es precisamente lo que nos define y nos hace plenamente humanos. Por consiguiente, cuando alguien abandona la virtud para abrazar la maldad, no se está empoderando. Se está despojando de su propia humanidad. Para ilustrar esta degradación, se recurre a una analogía literaria fantástica. El mito de la hechicera Circe, tomado de la Odisea de Homero. Una gran metáfora. Circe ofrecía pociones a los marineros de Ulises, y al beberlas, estos perdían su forma humana y se transformaban en animales salvajes: jabalíes, lobos, cerdos. La filosofía le explica a Boecio que el vicio ejerce exactamente el mismo efecto oscuro sobre el alma. El vicio transforma a la gente. El hombre avaro y rapaz que roba a otros se convierte espiritualmente en un lobo. El iracundo que no controla su furia es comparable a un león ciego. El perezoso se asemeja a un asno. El mal aniquila lo humano en el individuo. Ya no son personas completas. Bajo esta óptica, observar a un tirano abusando de su poder no es contemplar a un hombre exitoso, es observar a una bestia salvaje sufriendo su propia deformidad. Y esta línea de pensamiento desemboca en otra afirmación que desafía toda nuestra intuición moderna. La certeza de que los criminales son muchísimo más miserables si quedan impunes que si son capturados y castigados. Eso va contra todo lo que solemos pensar. Hoy en día, evadir a la justicia se percibe como la máxima victoria del delincuente. Sin embargo, la perspectiva filosófica argumenta que el castigo justo opera como una medicina. Es un bien que se le aplica al alma enferma del culpable para corregirla. Sanar el alma. Escapar de ese castigo no es un triunfo, es simplemente agregar un mal adicional, el mal de la injusticia, a un alma que ya está podrida y atormentada por sus propios vicios. El tirano impune, ahogado en su maldad sin posibilidad de corrección, es la criatura que más compasión y lástima debería despertar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa para nuestra comprensión del universo? Es la gran pregunta del final de la obra.
Boecio, desde el suelo frío de su celda, ya ha asimilado que la fortuna es un espejismo, que la felicidad es un estado interno inexpugnable y que los tiranos son, en el fondo, sombras impotentes. Pero aún le queda un obstáculo. Un último obstáculo intelectual inmenso en el libro quinto. Si verdaderamente existe un orden perfecto en el universo, ¿cómo encaja la libertad humana en ese engranaje? Para abordar esto, primero se establece una distinción crucial entre dos grandes conceptos: la providencia y el destino. Razón divina, el plan original, simple e inmutable que reside en la mente de Dios. El destino, por su parte, es la ejecución temporal, múltiple y cambiante de ese plan en el mundo material, con todas sus variables y movimientos. Esto plantea un conflicto enorme. Esto plantea una pregunta importante, probablemente el clímax de toda la obra. Si Dios, a través de su mirada providencial, prevé y conoce de manera infalible todo el futuro, ¿somos realmente libres al tomar decisiones? ¿O todo ocurre impulsado por una necesidad fatal e ineludible? Es la duda de siempre. Si alguien ya sabe lo que voy a hacer, ¿soy libre de no hacerlo? Exacto. Si una inteligencia superior ya sabe con certeza qué decisión voy a tomar mañana a las 3 de la tarde, ¿tengo yo la verdadera libertad de elegir lo contrario? ¿Y cuál es la solución? La solución que aporta la filosofía y que sentaría las bases para siglos de pensamiento posterior exige comprender la verdadera naturaleza de la eternidad. Nuestro gran error cognitivo es proyectar nuestra experiencia del tiempo sobre lo divino. Creemos que Dios experimenta el tiempo como nosotros. Los seres humanos experimentamos la realidad a través de una línea sucesiva, pasado, presente y futuro. Pero lo divino no opera así. Dios existe en un constante presente eterno. La fórmula en latín que se utiliza es de una precisión deslumbrante. Interminabilis vitae tota simulet perfecta possessiono. Que se traduce como la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Es un concepto que hace estallar la cabeza. Para entenderlo, imaginemos una película. Los seres humanos estamos atrapados dentro de la proyección, Viviendo cada escena. fotograma por fotograma sin saber qué viene después. Para nosotros hay un antes y un después. Pero la mirada divina es como alguien que sostiene el rollo de película entero sobre la mesa, Viendo el principio, el medio y el final al mismo tiempo. en un solo instante inabarcable. Y para aclarar cómo esto salva a la libertad humana, la obra nos regala una analogía muy práctica. Si alguien observa a un hombre caminar por la calle en este preciso momento, el simple hecho de que el observador esté mirando no obliga a ese hombre a caminar por una necesidad inevitable. El observador no lo empuja. El hombre tomó la decisión de caminar con absoluta libertad, y el observador simplemente es testigo del acto en el momento presente. Esa es la resolución magistral. De igual modo, la visión atemporal de Dios contemplando nuestras acciones futuras, que para esa perspectiva divina son siempre un eterno presente, no destruye bajo ningún concepto nuestro libre albedrío. No hay una fatalidad obligada. No nos impone una cadena de necesidad fatal. Dios simplemente observa, en su presente eterno y simultáneo, las acciones que nosotros elegimos realizar de manera libre a lo largo de nuestro tiempo lineal. La conclusión es definitiva. A pesar de la presciencia divina, el ser humano conserva una libertad absoluta al momento de tomar sus decisiones. Y como consecuencia directa de esa libertad irrenunciable, somos total y plenamente responsables de nuestros actos. El universo no es un mecanismo ciego. La justicia y la moralidad tienen un fundamento sólido. Es un viaje intelectual verdaderamente asombroso que transforma la tragedia en iluminación. Una lección de vida escrita desde el corredor de la muerte. Para recapitular de forma concisa lo que hemos explorado hoy, acompañemos a un hombre al borde de la muerte injusta, que, guiado por un riguroso debate racional, logra comprender que la riqueza y el poder no son más que ilusiones pasajeras, juguetes prestados por una fortuna inconstante. Que la felicidad está adentro. Descubre que la verdadera, inquebrantable felicidad reside únicamente en el interior humano, en la búsqueda activa del bien. Entiende que quienes lo condenaron, esos tiranos aparentemente invencibles, son en realidad seres impotentes que destruyen su propia humanidad con cada acto de maldad. Y que somos libres. Y finalmente, llega a la certeza de que, dentro de un cosmos perfectamente ordenado, la chispa de la libertad humana permanece intacta y vibrante. Y para quienes nos escuchan, el impacto de este texto ofrece una reflexión profunda que trasciende por completo el contexto histórico del Imperio Romano.
Pensemos en esa perspectiva final. Es un gran ejercicio mental. Si es posible concebir una mirada que contempla todo el tiempo nuestras peores tragedias, nuestros mayores éxitos, nuestros miedos más profundos, no como una secuencia angustiante que se nos escapa de las manos, sino como un solo instante presente, ordenado y eterno, bueno, la pregunta sería ¿qué pasaría si intentáramos adoptar, aunque fuera por un breve minuto, esa perspectiva temporal frente a nuestras propias vidas? Mirar desde arriba. Si pudiéramos elevarnos sobre el mapa agitado de nuestra rutina, ¿cuánto de ese estrés paralizante, de esa ansiedad que nos asfixia por el futuro, o del dolor amargo por lo que creemos haber perdido para siempre, se desvanecería al comprender que simplemente somos parte de un todo inmensamente más grande, interconectado y profundamente armonioso? Hasta la próxima.